Alarcón. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras asambleístas. Yo quiero felicitar y coincidir en muchas aseveraciones que han hecho los compañeros asambleístas que han participado en el debate del día de hoy. Pero fundamentalmente yo creo que esta reforma al Código Integral Penal debe ir atada también a una excelente administración de justicia en el país, porque no serviría de nada que nosotros como asambleístas y como Asamblea Nacional le entreguemos al país una reforma adecuada al Código Integral Penal si persiste esa nefasta administración de justicia que tenemos en este país. Jueces corruptos, vendidos, jueces que venden la justicia en vez de administrarla, no estaríamos haciendo mucho. Y quiero aplaudir también una propuesta del compañero vicepresidente respecto de precautelar el trabajo que hacen los policías. Pero también yo creo y conocemos todos que en esta noble institución han habido elementos que han manchado el nombre de la Policía Nacional Ecuatoriana, que se han visto involucrados en actos reñidos con la ley, desdiciendo el buen nombre de la Policía Nacional del Ecuador. Y felicito a los buenos policías que hacen su trabajo y que no puede ser posible que por hacer bien su trabajo muchos estén encarcelados. Y es esta reforma la que debe propiciar también la transparencia en la administración de justicia. Aquí hemos debatido de temas fundamentales como el maltrato animal, como el tema de las medicinas caducadas, como el tema de la protección de fuentes de agua, del cuidado de la naturaleza, en fin. Y un tema muy sensible que lo considero como el tema de la despenalización del aborto en casos de violación, en el cual personalmente no estoy de acuerdo y respeto las diferentes posiciones. Yo creo que hay que endurecer las penas para los violadores. No creo que valga más la vida del violador que la vida de un inocente que está en el vientre de la madre. No creo que deba haber la pena de muerte para el inocente y no para el violador. ¿Por qué no ponemos la pena de muerte para los violadores? Que yo creo que no son muchos los que están en prisión. Hay que endurecer las penas en estos casos. Pero yo creo que no se hace mención ni se hace énfasis sobre la discriminación que existe en la distinción de las penas, dependiendo de la zona en que se cometen los delitos. Y yo quiero traerles a colación un tema que sí me preocupa como asambleísta de frontera y nos debe preocupar a todos los asambleístas de frontera. Si bien es cierto que el contrabando en nuestro país es frecuente y hasta descontrolado por los actos de corrupción que existen y por quienes actúan de manera displicente en el control del contrabando. Vemos que a vista y paciencia, en el día o en la noche, por las narices de quienes controlan que no haya contrabando, pasan, por ejemplo, el combustible que está subsidiado, el gas que está subsidiado, y no pasa nada en nuestro país, porque quienes tienen que cumplir con su deber no lo hacen. El contrabando se convierte en un atractivo para las zonas fronterizas, sobre todo de nuestros países vecinos. Y considero que no se debe aumentar las penas por el solo hecho de haberse cometido en una zona fronteriza.
El delito es delito en cualquier parte del Ecuador donde se cometa y creo que debe juzgarse de la misma manera. Por lo tanto, los artículos 264 y 265 deben acarrear una sola sanción, porque se está discriminando y transgrediendo los principios constitucionales de la no discriminación y la igualdad que consagra la Constitución de la República del Ecuador. Y quiero hacer mención a estos dos artículos, compañeros, de pronto algunos no lo toparon, no lo leyeron, que dice el artículo 264 que está planteado en la reforma. Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles. La persona que sin la debida autorización almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, o estando autorizada, lo desvíe a un segmento distinto, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Luego, en el último inciso dice: las personas que utilicen derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, en actividades distintas a las permitidas expresamente por la ley o autoridad competente, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. ¿Y qué dice el artículo 265? Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos, marítimos o fluviales o mar territorial. La persona que en las provincias fronterizas, puertos, marítimos, fluviales o mar territorial almacene, envase, comercialice o distribuya sin la debida autorización productos derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo o biocombustible, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Con la misma pena será sancionada en el caso que no se detecte la presencia de una sustancia legalmente autorizada que aditivada a los combustibles permita identificarlos o que modifique la estructura original del medio de transporte sin contar con la autorización de la entidad del Estado correspondiente. Aquí se nota, compañeros, una discriminación en la aplicación de la pena por el mismo delito. En el resto del país de 1 a 3 años, pero en los sectores fronterizos, en las provincias de frontera, se castiga con penas de 5 a 7 años. Y como dije, yo creo que la Constitución de la República precautela el principio de la igualdad, el principio de la no discriminación, y por lo tanto la ley no debe ser discriminativa. La ley debe contemplar la misma proporcionalidad de la pena en todo este país. Y yo creo que finalmente, presidente y compañeros, esta reforma nos debe conducir, sí, a mejorar los niveles de inseguridad en el país, a mejorar y a pedirle a quienes administren justicia que lo hagan de la manera honesta, correcta, sin sesgos, con imparcialidad y no viendo en su profesión como una oportunidad de enriquecimiento. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes.